Bienvenidos a SIC TV, el programa de la Superintendencia de Industria y Comercio. Devolución de dinero por viajes cancelados o penalidades por cambio de fecha de vuelos son algunas de las dudas o inconformidades de los usuarios de aerolíneas en medio de la pandemia. Para dar respuesta a estas situaciones, con la garantía de los derechos de los consumidores como premisa, las superintendencias de Transporte e Industria y Comercio crearon una hoja de ruta conjunta. De esto hablamos con el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto. Superintendente, bienvenido a SIC TV. Gracias, Bianca. A la hora de reclamar, ¿en qué casos se debe acudir a la superindustria y en cuáles a la supertransporte? Se debe poner en conocimiento de la Supertransporte las denuncias que son temas de interés general con el fin de proteger los derechos colectivos de la ciudadanía, del consumidor en este caso. Y se debe poner en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio sus casos particulares, los cuales usted va a demandar ante un juez. Hay que recordar que si la pretensión no excede 40 salarios mínimos, usted lo puede hacer directamente, no necesita un abogado. Esto se hace a través de medios virtuales y un juez especializado en la Superintendencia le va a resolver su caso particular y puntual en un término no mayor a 24 meses, incluso si usted está exigiendo una reparación económica. Entonces no hay duplicidad de funciones porque Supertransporte se va a encargar de la parte administrativa e Industria y Comercio se va a encargar de la parte jurisdiccional, sin perjuicio de que también existen métodos alternativos de solución de controversias. Supertransporte tiene un centro de conciliación y nosotros aún tenemos la plataforma SIC Facilita, donde usted puede llegar a un arreglo directo con la aerolínea o con la empresa que le ha vendido el paquete turístico. ¿Por qué nace esta guía conjunta con la Superintendencia de Transporte para los usuarios de las aerolíneas en Colombia? Bueno, yo creo que esto nace a raíz de dos situaciones. La primera, que compartimos algunas competencias con la Superintendencia de Transporte. La segunda, que a raíz de la expedición del Plan Nacional de Desarrollo, la autoridad administrativa, es decir, quien se encarga de las denuncias y las quejas es Supertransporte, y la Superintendencia de Industria y Comercio aún se encarga de las funciones jurisdiccionales e incluso del arreglo directo a través de SIC Facilita. En un trabajo conjunto con el Superintendente de Transporte, el doctor Camilo Pavón, nos pareció interesante poder trabajar en un ABC, en unas preguntas frecuentes y darles, por supuesto, respuestas a los consumidores, tranquilidad a la industria y prepararnos sobre todo para la pospandemia cuando se reactiven las operaciones aéreas. ¿Compró un tiquete aéreo que no ha podido usar por cuenta de la pandemia? ¿No sabe cómo reclamar ante su aerolínea? Si es así, la siguiente historia le puede interesar. Si siente vulnerados sus derechos como consumidor de servicios de transporte aéreo, tenga en cuenta que puede demandar ante la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se trate de casos particulares y concretos. Si lo que busca es proteger el interés general de todos los usuarios de aerolíneas, denuncia ante la Superintendencia de Transporte. La importancia de que las dos superintendencias estén sincronizadas tiene que ver con que estamos protegiendo y aplicando normas para proteger a los consumidores, aplicando normas que rigen las operaciones del mercado, particularmente de transporte aéreo, y la importancia de que estemos sincronizados si un usuario desea poner en conocimiento de las autoridades una presunta infracción de la ley, pero buscando que haya un mecanismo coercitivo, una posible sanción, en donde el Estado le haga un reproche al posible infractor de la ley, se abre el camino de la Superintendencia de Transporte. Hemos y trabajamos siempre en disponer de todos los medios electrónicos para que usted presente incluso su demanda por vía en línea, virtual, y además de eso es una demanda que reúne requisitos muy sencillos, así que no hay que temerle al término demanda. Asimismo, usted va a tener un término máximo de 2 años para que se le resuelva su pretensión y lo más importante, si su pretensión no excede los 40 salarios mínimos, no necesita que tenga usted abogado. Para demandar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, primero debe agotar la reclamación directa con la aerolínea y esta tiene hasta 15 días hábiles para responder. A la hora de radicar una denuncia en la Superintendencia de Transporte, cuente los hechos de manera detallada y adjunte la identificación de la empresa, las pruebas que tenga en su poder, sus datos de identificación y la dirección a la que quiere que le lleguen las notificaciones del proceso. Los usuarios y los consumidores deban obrar de buena fe. Es un elemento particularmente relevante que tenemos en consideración las dos superintendencias. Los usuarios deben entender que la pandemia, así como también ha afectado de manera importante sus propios intereses, también ha impactado al sector. De acuerdo a lo establecido por el Gobierno Nacional, para reembolsar las aerolíneas tienen la opción de hacerlo con servicios, no están obligadas a hacerlo con dinero.
Recuerde que los usuarios y las empresas de transporte aéreo también pueden hacer uso de los servicios de facilitación de la plataforma SIC Facilita y del Centro de Conciliación de la Superintendencia de Transporte. ¿Cómo crear una cultura de buenas prácticas tanto en proveedores como en usuarios del transporte aéreo? Bueno, lo más importante es que existen dos derechos y obligaciones. El primero, el derecho que tenemos a reclamar como consumidores. El segundo, el derecho que tenemos a demandar también como consumidores. Pero también obligaciones, la obligación de ser un consumidor informado. Es importante que estemos al tanto de esos decretos legislativos para entender cuáles son las nuevas condiciones respecto, por ejemplo, del transporte aéreo. El deber también de informarnos de qué tipo de paquete turístico compramos o qué tipo de pasaje o tiquete o cuáles son las condiciones que aplican para los mismos. Entonces yo creo que siempre hay que tener esa doble perspectiva de los derechos y de las obligaciones y de entender que la función de las superintendencias es proteger sus derechos, pero también de alguna manera equilibrar las cargas entre los ciudadanos y entre la industria y el comercio. ¿Qué mensaje puede darle a los ciudadanos que vieron afectados sus itinerarios de viaje debido a la actual emergencia? Bueno, yo creo que son varios. El primero, informarse respecto de cuál fue la información que les proveyó su aerolínea. El segundo, estar pendientes de que esos decretos generaron unas nuevas normas en el hecho de que usted tiene hasta un año para volver a disfrutar de eso. La posibilidad también de que le reembolsen en productos y servicios de esa misma aerolínea. Y el tercero, que estemos atentos a la reanudación de las operaciones aéreas con el fin de reprogramar nuestros viajes y si encontramos que nuestros derechos se ven vulnerados, adelantemos nuestra reclamación directa primero ante el prestador del servicio, segundo ante la Superintendencia de Transporte y si decide demandar ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Superintendente, muchas gracias por habernos acompañado en SIC TV. Gracias a ti, Bianca. Este 22 de junio se conmemora el Día del Abogado en Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio y SIC TV se unen a la celebración y exaltan el papel de los profesionales del derecho para garantizar la justicia y la democracia. Hacemos una pausa y ya volvemos. La Superintendencia de Industria y Comercio reanudó los términos de los procesos administrativos sancionatorios en materia de protección de la competencia que se habían suspendido debido a la pandemia. Los trámites ante la Delegatura de Protección de la Competencia asociados a radicación de documentos, audiencias, consulta de expedientes y notificación y comunicación de actos administrativos a partir de ahora se adelantarán de manera virtual, dando cumplimiento a lo establecido por el Gobierno Nacional a través del Decreto 491 de 2020. Durante el tiempo que se mantenga vigente la emergencia sanitaria a causa del coronavirus, las acciones administrativas sancionatorias se harán a través de herramientas tecnológicas y de atención no presencial. De acuerdo a esto, por primera vez en la historia de la superintendencia, se podrá acceder virtualmente a la consulta de expedientes de la delegatura mediante plataformas de almacenamiento en la nube y los documentos se podrán radicar a través de correo electrónico. El protocolo completo se encuentra disponible en la página www.sic.gov.co. Junto a autoridades de República Dominicana, Ecuador y Chile, la Superintendencia de Industria y Comercio participó en el foro sobre competencia económica en tiempos de COVID-19, liderado por la Sociedad Académica de Derecho de la Competencia. Cómo fortalecer la competencia al interior de las industrias y garantizar bienes y servicios de calidad a los consumidores a través del buen funcionamiento del mercado en medio de la crisis causada por la pandemia fue el análisis central de la conferencia web Respuesta de las autoridades de competencia frente a los retos del COVID-19. Mientras dure la pandemia, si no existen otras alternativas menos gravosas, la colaboración entre competidores puede ser necesaria para producir o distribuir bienes o para prestar servicios que se consideran esenciales y que sin esa colaboración sencillamente dejarían de estar disponibles para los consumidores. Las autoridades de competencia en países como Ecuador y Colombia han redoblado esfuerzos para incentivar la libre competencia económica y evitar que las autoridades sean un obstáculo para empresarios en tiempos de crisis y, a su vez, prevenir conductas anticompetitivas que afecten el bolsillo de los consumidores, como el incremento de precios. Emitimos una propuesta de trámites, de agilización de trámites, porque también identificamos que algunos insumos de medicamentos y también productos de primera necesidad, eventualmente los operadores encuentran algún obstáculo de tramitología. Y con eso dimos la opción de que podamos nosotros acompañar y presentar las diferentes recomendaciones a algunas instituciones del Estado para que
eliminen algún trámite que esté obstaculizando a los operadores. No por tener un precio alto, la autoridad de competencia, digamos, tiene una preocupación inminente sobre una presunta práctica anticompetitiva. Es necesario reconocer en el caso a caso cuál es el contexto en el cual se está dando esta situación. Tenemos ya investigaciones abiertas en las cuales agentes económicos han tomado decisiones de incrementar en un 555%, 1.177% el precio de los productos en no menos de 5 días. Desde el pasado 6 de marzo, cuando se conoció el primer caso de coronavirus en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio ha realizado 200 requerimientos de información a empresas de diferentes sectores para verificar los precios de productos esenciales durante el estado de emergencia. También se han abierto 2 investigaciones formales por incremento injustificado de precios en geles antibacteriales, productos de la canasta básica y elementos de protección personal. Un promedio de 4 reclamaciones diarias por suplantación de identidad han llegado a la superintendencia en lo que va del año. Preste atención a la siguiente información para que no le pase a usted. Hace varias semanas, al intentar llamar desde su celular, Joana notó que su teléfono estaba sin señal. Minutos antes, su cuenta bancaria empezó a registrar movimientos extraños. Como a los 15 minutos me llegaron unos mensajes de Bancolombia, uno donde me decía que había registrado exitosamente la clave dinámica, como la app móvil por donde uno hace transacciones. Y luego me llegó un correo que decía que había hecho una transferencia de 2 millones de pesos a una cuenta de una tal señora como Lorena Vargas. Reportó el caso a su banco y tras hacer las verificaciones del caso, la entidad financiera detectó que se trataba de un fraude. Al indagar con su operador celular por qué había perdido señal minutos antes de la transferencia bancaria, Joana supo que había sido víctima de suplantación de identidad. Me dijeron que si yo había hecho una llamada anterior a la que había hecho para reconexión, y yo les digo que no. Entonces me dicen que había una solicitud como tipo 8:30 más o menos, pero que ya para más información me comunicara pues en un centro físico. Efectivamente, el asesor me dijo que habían cambiado mi SIM por otra SIM, entonces ahí es donde pues me llegan, en mi teléfono me llega la clave dinámica, me llega toda la información del banco, incluso de mis correos electrónicos, como verificaciones. En lo ocurrido este año, la Superintendencia de Industria y Comercio ha recibido 672 quejas relacionadas con suplantación de identidad. El uso de las nuevas tecnologías en este tema de COVID-19 ha aumentado de manera exponencial las situaciones relacionadas con delitos informáticos y temas de suplantación de identidad. ¿Qué es lo primero que debe hacer una persona cuando le han suplantado la identidad para adquirir servicios, realizar transacciones bancarias o cometer delitos a su nombre? Es dirigirse directamente al proveedor. El proveedor analizará los datos de ese consumidor y tomará las decisiones pertinentes. Adicionalmente, este consumidor debe dirigirse a la Fiscalía General de la Nación y denunciar lo que le ha ocurrido. La plataforma de mediación SIC Facilita de la Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con una unidad de datos personales donde se dirimen casos como estos. Acuda a ella a través de www.sic.gov.co, gratis y sin salir de casa. De este tema hablamos en Twitter con el numeral SICTV. @Sarita Rusi nos pregunta: ¿qué hago si me suplantan para sacar productos a mi nombre? ¿Sí vale la pena reclamar? Sarita, por supuesto que vale la pena reclamar y denunciar. Informa a la entidad comercial sobre la suplantación de tu identidad y presenta de manera formal el reclamo. Dependiendo de la respuesta de la empresa, acude a la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la plataforma SIC Facilita. Radica una alerta de suplantación de identidad ante los operadores de información financiera como Data Crédito e instaura una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación. En Twitter somos @SICSuper. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Superintendencia de Industria y Comercio ha sido pionera en el uso de tecnología para garantizar la administración de justicia en tiempos de COVID-19. Este será el tema del foro virtual que se realizará esta semana. La justicia virtual en la SIC es el nombre del foro online que liderará la Superintendencia de Industria y Comercio este jueves 25 de junio. En él, la entidad contará cómo transformó sus servicios de administración de justicia para que los colombianos puedan acceder a él de manera fácil y práctica durante la emergencia por COVID-19 e incluso cuando ésta se supere. Administrar justicia en tiempos de pandemia es un gran reto para la Superintendencia de Industria y Comercio. Garantizar el debido proceso de las partes implicó adecuar las tecnologías de la información y las comunicaciones con las que cuenta la entidad a los trámites jurisdiccionales. Esto quiere decir que la justicia que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio es 100% virtual. El proceso de adaptación de los usuarios de la entidad para que escojan los procesos virtuales por encima de los físicos y los retos a mediano y largo plazo para garantizar una justicia virtual ágil y segura serán otros de los temas a analizar durante el foro. Creo que lo más importante o el principal reto es el cambio de mentalidad, el adaptarnos a estas nuevas circunstancias que no cesan con la pandemia, pues el objetivo de la superintendencia es que estos trámites virtuales continúen independientemente de las circunstancias que vivamos. Esto es la justicia virtual de la Superintendencia de Industria y Comercio. Si desea más información sobre el foro que iniciará a las 5 de la tarde, comuníquese al correo electrónico registro@comunicacionesefectivas.cendesk.com. El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, destacó las acciones ágiles y oportunas adoptadas por la entidad para que la administración de justicia no se vea afectada por la emergencia a causa del COVID-19. Como se presentó en la pandemia y en el confinamiento, ahora más que nunca está vigente la necesidad de tener el acceso a la justicia. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene funciones jurisdiccionales, pero sobre todo una experiencia amplia en justicia virtual. Es por eso que, aun cuando no es un tema desconocido para nosotros y nuestros usuarios, sí lo es para la gran mayoría de la rama judicial y de las demás justicias que operan en Colombia. En ese sentido, es importante compartir estas experiencias con los interesados en estos asuntos como jueces, abogados y académicos, y es por ello que llevaremos a cabo este evento el próximo 25 de junio, para lo cual aún hay inscripciones abiertas en nuestra página web www.sic.gov.co para hablar un poco del tema de justicia virtual, que no es un tema nuevo, pero ahora en épocas de pandemia y COVID cobra especial relevancia. Representantes de los países integrantes de la comunidad andina se reunieron de manera virtual para analizar los desafíos de la propiedad industrial durante la pandemia. El conversatorio Impacto del COVID-19 en el funcionamiento de las direcciones de signos distintivos tuvo como fin brindar herramientas que faciliten a los empresarios y emprendedores el registro y la protección de patentes, marcas y diseños industriales en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, países miembros de la comunidad andina. Nosotros estamos para apoyar las direcciones en la implementación de todas las mejoras que permitan una optimización de los servicios y naturalmente también poder fortalecer sus capacidades. Además, en medio de la pandemia, esto que es parte de una estrategia en donde la CAN, no solamente en este tema, sino en muchos otros, en tema agropecuario, en asuntos de liberación de comercio, en facilitación de comercio, dentro de la pandemia hemos generado unos instrumentos de facilitación. La Superintendencia de Industria y Comercio ha tenido como su principal reto o apuesta a la prestación del servicio poder garantizar tomar decisiones de calidad y en tiempos competitivos seguir notificando, recibiendo las solicitudes de registro de marcas, lemas y diseños de todos los solicitantes. Es así que durante el periodo de la pandemia hemos ofrecido todos nuestros servicios de manera virtual y no hemos parado la operación. En el foro se planteó la posibilidad de presentar solicitudes de protección de una patente de manera fraccionada como alternativa para fomentar y facilitar la protección de inventos. Cuando se presenta la solicitud de fraccionamiento de, digamos, valga la redundancia, de una solicitud madre de patente, en el caso de Ecuador, lo que se hace es, no se fracciona la solicitud para la realización del examen. Se fracciona la solicitud a efectos de que inicia un nuevo procedimiento administrativo de patente.
sobre esa parte que se está fraccionando. De marzo a junio de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio ha publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial cerca de 8.000 marcas y adelanta el análisis de 15.000 solicitudes de marca. ¿Quién garantiza que los instrumentos usados por la Superintendencia para verificar el funcionamiento de balanzas, surtidores de combustible o básculas camioneras estén correctamente calibrados? Aquí les contamos. Rodrigo Sánchez lleva más de 25 años trabajando como vendedor de verduras en plazas de mercado. Su premisa, garantizar a sus clientes productos frescos y de calidad y medidas justas. Mi día comienza a las 4 de la mañana. De las 4 de la mañana salgo, me dirijo a Abastos, compro lo que necesito para complementar el pedido, el surtido. Y aquí llego a trabajar hasta las 4 de la tarde. La experiencia mía ha sido como el tú a tú con la gente, el trato con las personas. Rodrigo siempre busca que sus clientes reciban un poco más de sus productos para sacarles el mayor provecho al usarlos. Es mejor darle la viabilidad a la persona. De todas maneras, en cualquier producto hay algo que no se utiliza, como la corteza o algo, entonces se le da viabilidad para que lleve lo que necesita. Con miras a que vendedores como Rodrigo no pierdan dinero a la hora de vender sus productos y garantizar medidas justas en el comercio para consumidores y comerciantes, la Superintendencia de Industria y Comercio verifica el correcto funcionamiento de balanzas comerciales y surtidores de combustible, utilizando pesas y recipientes especiales que previamente son calibrados por el Instituto Nacional de Metrología. Ese ejercicio de calibración de los instrumentos de la Superintendencia es la forma para comparar que cuando, por ejemplo, la Superintendencia va y utiliza una pesita y la pone sobre una báscula y la báscula tiene que registrar que esa pesita corresponde a lo que está reportado, en este caso, por ejemplo, 1 kilogramo, entonces nosotros hacemos algo similar y es que cogemos el kilogramo del Instituto Nacional de Metrología y lo comparamos en una pesa muy especial para confirmar que no haya mayor diferencia. La calibración de estos instrumentos de medición es una garantía para los comerciantes, productores y consumidores del país, pues asegura que 1 kilogramo o 1 galón de cualquier producto en Colombia sea igual a las unidades de medida internacionales. En este caso, por ejemplo, estamos haciendo la calibración de un recipiente de volumen y aquí lo que estamos haciendo es diseminación de trazabilidad y es asegurar que las mediciones de volumen son correctas y que aquí en este caso, por ejemplo, 1 litro sea realmente 1 litro. Los instrumentos que son calibrados por el Instituto Nacional de Metrología son balanzas que utilizamos en la verificación de productos preempacados, masas que utilizamos en la verificación de balanzas en supermercados, recipientes volumétricos que utilizamos en la verificación de surtidores de combustible en estaciones de servicio y finalmente tenemos densímetros que los utilizamos en la verificación de productos preempacados. Con estos recipientes e instrumentos de medición previamente calibrados por el Instituto Nacional de Metrología, la Superintendencia de Industria y Comercio desarrolla operativos en diferentes ciudades del país. Un ejemplo de ello son las visitas de inspección realizadas esta semana en tiendas, supermercados y estaciones de combustible en Fusagasugá, Silvania y Granada, en Cundinamarca. Recuerden presentar sus quejas por posibles vulneraciones a los derechos del consumidor a través de los canales de atención no presencial que aparecen en pantalla. Nos despedimos por hoy, no sin antes recordarles la importancia del lavado frecuente de manos y el uso continuo del tapabocas. Nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche aquí por Canal Institucional. Hasta pronto.